Pues saludos de nuevo a los espectadores de Frontera Abierta, esperemos que numerosos otra vez, como en la primera parte de la entrevista con el profesor Rafael Maurielo. Interesantísima esa primera mitad de una entrevista en la que se está hablando y le está abordando con un conocimiento que le avala de más de 2 décadas en Irán de la sociedad, del sistema político, de la economía de la República Islámica. Y bueno, voy a volver a presentarlos para los que no han visto la primera parte al profesor Rafael Maurielo, que nos saluda desde Teherán, que es un historiador, lingüista, especialista en relaciones internacionales, como digo, con una amplísima experiencia en el país. Es doctor en civilización islámica por la Universidad La Sapienza de Roma, para la cual también es profesor de máster. Es además el único profesor extranjero titular en una universidad iraní. Es profesor ayudante doctor en la Facultad de Literatura Persa y Lenguas Modernas de la Universidad Lomé Tabatabai, lo he dicho bien, de Teherán, y además profesor en más universidades, másteres, doctorados. Un lujo tenerte aquí, Rafael. Muchas gracias por aceptar la invitación de Frontera Abierta. Un placer estar contigo y con los espectadores. Voy a retomar un poco donde nos quedamos en la última pregunta de la primera parte, que la tienen disponible en YouTube, en nuestro canal de la entrevista con el profesor Maurielo. Te quiero preguntar nos hablabas y terminabas ahí la entrevista, la última de las preguntas, perdón, de esa relación distinta y que tiene raíces también diferentes y motivaciones, la que tiene Irán con Hezbollah y con el chiismo libanés, y la que tiene o ha mantenido con Hamas, y que tiene otro, responde a otros momentos históricos y otra vinculación más estratégica que ideológica, porque estamos hablando de un Islam distinto, el de la República Islámica y el de Hamas. Pero vuelvo un poco a la pregunta que te hacía al principio. A pesar de que es distinta y que son distintas las, como digo, las vinculaciones, la historia de esa relación, ¿cómo se está apreciando ahora el hecho de que estas dos organizaciones han recibido un castigo militar reciente? Si crees que Irán va a mantener una relación estratégica de financiación, de entrenamiento, similar a la que ha mantenido con ellas, como digo, en distintos grados en el futuro. ¿O no? ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente los estrategas iraníes están, ¿no?, monitorando lo que ocurre. Lo que dices tú es certero, digamos, efectivamente lo hemos visto, prácticamente casi arrastrada a Gaza, ¿no? Aunque cabe mencionar que, digamos, Hamas o los palestinos siguen defendiéndose y seguimos viendo muertos también en las filas de los israelíes, lo que es sumamente interesante desde la perspectiva, digamos, de seguridad tras un año de bombardeo total prácticamente. El caso de Hezbollah es un poco diferente en el sentido de que, aunque efectivamente Israel ha golpeado de forma contundente, no, hemos visto el asesinato de Nasrallah, el líder histórico, digamos, de Hezbollah, y de varios miembros, en particular con un ataque, ¿no?, de inteligencia muy sofisticado, ¿no?, con la explosión, digamos, de esos aparatos que llevaban, que en realidad, sí a nivel político, la dirigencia, digamos, conocida, o hasta militar, digamos, de Hezbollah, la conocida, quiero repetir, hasta los portavoces. Ayer fue asesinado uno, digamos, de los encargados más importantes, el más importante quizás de los medios de comunicación de Hezbollah. A nivel militar, en realidad, la organización se ha visto afectada relativamente. Ayer hubo un ataque directo a Tel Aviv de Hezbollah. Y en términos de territorio, los israelíes no han conseguido entrar y conquistar ni 3 o 4 kilómetros a partir de la frontera, y cada vez vuelven dentro de su territorio, quiero decir. Entonces, lo que vemos a nivel, digamos, militar, sobre el campo, es una presencia continuada y fuerte de Hezbollah como movimiento, digamos, como te mencionaba antes, de resistencia. De hecho, es interesante precisamente esta perspectiva, porque Hezbollah, otra vez volviendo a un tema de que hablamos tanto, ¿no?, de Irán lleva la guerra a Israel o no. Hezbollah, cabe mencionar que nació tras la invasión del Líbano por parte de Israel, cuando Israel llegó hasta Beirut, conquistando prácticamente la ciudad. Y tras la presencia militar y la ocupación militar de Israel de mitad del Líbano, básicamente, la presencia de militares franceses y la presencia de militares estadounidenses
Y tras la Revolución Islámica, los pasdaranes decidieron, o los, digamos, funcionarios, los estrategas, digamos, de la República Islámica decidieron enviar una misión de pasdaranes a través de Siria, atención aquí también es importante, a Líbano, eh, para entrenar, digamos, para oponerse a esta presencia y ocupación israelí del Líbano. Fue un éxito, la verdad, desde la perspectiva, digamos, de geopolítica. Hezbollah, hasta el momento ha sido un éxito. Si uno piensa en los recursos que tiene Irán, los recursos que prácticamente no tiene Líbano, porque dime tú qué recursos tiene Líbano, prácticamente nada, a que no fuese el turismo en una época de cuando yo era niño, digamos. Después los bancos, esto también ha colapsado, digamos, en el sistema libanés, pero desde la perspectiva de la República Islámica de Irán faltaría más. En realidad, eh, Hezbollah ha sido una historia de éxito. Efectivamente, ha sido golpeado de manera muy importante. Pero repito, la relación de la República Islámica y de Irán en general, te repito, como país, con el Líbano y con Palestina son dos cosas en realidad diferentes. Yo creo que seguramente la República Islámica seguirá, digamos, apoyando hasta que haya, desde la perspectiva de Irán, una amenaza israelí, una presencia incontrolada, digamos, de este país, no como expresión de una realidad regional, sino como expresión de potencias exteriores a la región. Me refiero sobre todo a Estados Unidos, evidentemente. Yo creo que los guardianes de la revolución, la dirigencia, digamos, estratégica del país, seguirá apoyando tanto a Hamas, a la Jihad Islámica, en realidad, que es lo que apoya más en Palestina, la República Islámica, como a Hezbollah. Pero te repito, son dos cosas y también el apoyo es diferente. El apoyo a Hezbollah es muy, y en general al Líbano, lo quiero repetir porque la República Islámica también tiene relaciones con Amal y con otros sectores de la sociedad libanesa, quiero decir. Entonces, sí, y la relación con Líbano se va a quedar así. La relación con Palestina también, pero dentro de un marco donde los iraníes, digamos, evidentemente están reevaluando una serie de cosas. Para decir una cosa sencilla, cuando hubo, digamos, el ataque a sorpresa, ¿no? De Hamas contra la invasión, si quieres, como lo queremos contar, la llegada de los militantes de Hamas dentro de Israel, de territorio israelí, se acusó a Irán de haber organizado eso y de haber dado la orden. Esta es una tontería, evidentemente. De hecho, esto fue una sorpresa para Irán y yo creo que la gran mayoría de la dirigencia iraní y de los estrategas iraní no estaban en absoluto de acuerdo con esa acción. El tema es que, claro, una vez que ocurrió, la República Islámica no tuvo remedio que apoyar, digamos, a los militantes. Pero, repito, en realidad la idea de Irán es más bien contener Israel hasta que se derrumbe. Pero, digamos, más desde esta perspectiva que de un enfrentamiento militar directo. Entonces, vamos a ver una presencia, digamos, indirecta, entre comillas, de Irán a través de esos actores y de Siria, pero evidentemente Irán está reevaluando una serie de estrategias y de cómo llevarlas a cabo de una manera eficaz, también en consideración del hecho que, como te decía antes, acaba de llegar un nuevo presidente de Estados Unidos y claro, todo se mueve en un marco regional más amplio, donde también hay otros actores, pienso a Rusia en particular, pero más recientemente también China, una relación diferente de Irán con Arabia Saudí, una gran novedad en la región que puede llevar a cosas positivas, digamos. Entonces, la región se mueve y evidentemente las estrategias de la República Islámica se mueven junto con los cambios a los que asistimos en la región. Ese momento, el 7 de octubre, has mencionado hace un momento, ¿ha perjudicado a tu forma de ver lo ocurrido desde el 7 de octubre del 23 hasta el 21 de noviembre del 2024 a los intereses de Irán? Claro, esa es una excelente pregunta. El tema es cómo va a acabar. El problema existe. Digamos que si yo te lo quiero, en este momento acaba de salir un libro, de hecho interesante, que creo que lo explica bien, pero quiero decir, no mío, ¿eh? Esa vez no está haciendo publicidad a mis producciones, pero en este Hacer momento es una toda la publicidad. Aprovecha lo poquito que tengamos de público, pero que te compren los libros y Bueno, los artículos. pero la calidad es importante. Y yo creo que la República Islámica ha tenido más éxito de lo que quería. Quiero decir,
En ese momento parece raro lo que debo decir, pero en realidad la República Islámica le está ganando a Israel y le está ganando a Estados Unidos en la región. Y tú me dirás, esto es una locura, ¿no? No, te puedo asegurar que es evidente para quienes están en la región y se ocupa de... Y ha ido, no, yo he estado no solo, claro, en Irán, pero en Líbano, en Siria, conozco Irak, cuéntame dónde no estuve, en Egipto, en Turquía, en Túnez. Quiero decir, geopolíticamente le está ganando. El problema es que a veces también tener éxito puede ser, digamos, algo, en el sentido que Irán prefería una estrategia de oposición, pero de bajo nivel, ¿sabes? Porque Irán no busca una guerra, que eso es importante repetirlo, y aclararlo mil veces. Irán no busca una guerra. Entonces, todo lo que pueda hacer para evitar una guerra, lo hará, ¿vale? Pero sí que busca una oposición a una presencia, una injerencia, lo que la República Islámica y los iraníes en general, ven como una injerencia, una presencia injustificada, además sí que lo es, de Estados Unidos en la región, no solo una presencia injustificada, sino una presencia que apoya a actores que destabilizan la región. Que eso también, en realidad, te puedo asegurar que en Arabia Saudí también, esa es un poco la visión. Ha habido un momento donde Arabia Saudí se estaba acercando a Israel con los famosos acuerdos de Abraham, ¿no? Muchos se pensaban, llega el nuevo presidente y tal, y vuelve a oponerse de forma contundente a Irán. Lo que hemos visto recientemente, y ayer otra vez el segundo encuentro entre Arabia Saudí e Irán bajo, digamos, gestión de China, es algo que a nivel de relaciones internacionales es contundente. Te cuenta de un mundo que todavía no existe, que pero ya se está formando, ¿no? Esos famosos cambios globales a lo que asistimos y que no son mañana, no son pasado mañana, pero que sí que tienen incidencia, digamos, ¿no? Y eso se ve, te repito, sobre todo en la relación, vamos a ver cómo acaba, pero cambiada y de estrategia de Irán con Arabia Saudí y frente a Israel, donde efectivamente el actor que desde la perspectiva de muchos actores regionales es el que más destabiliza la región es Israel. Y cuéntame tú si efectivamente no aparenta así. Entonces, eh, es dentro de este marco, digamos, que hay que un poco tener cuenta de lo que va o no va a hacer, digamos, la República Islámica. Quiero preguntar, que has mencionado hace un momento ese acuerdo, esos acuerdos que han sido en un momento en septiembre de 2020 triangulados por Estados Unidos, por la administración Trump, que ahora regresa. Realmente quiero preguntar por eso. Y después un acuerdo de normalización con Israel al que se unió Marruecos posteriormente y que parecía antes del 7 de octubre del 23, que también Arabia Saudí podría de alguna forma, fuera vía Abraham o no, normalizar o reconocer, porque tenía que pasar todo por un reconocimiento explícito de Israel y eso no se ha producido. Sin embargo, hemos visto que ninguno de los países firmantes de los acuerdos de Abraham en todo este año y pico transcurrido desde el 7-8 de octubre en adelante ha degradado las relaciones con Tel Aviv. Bueno, sí, pero el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí hace poco menos de una semana definió lo que está ocurriendo en Palestina un genocidio. Claro, es el debate sobre lo que está ocurriendo o no, es un debate histórico, jurídico del que podemos hablar, pero eso es un cambio profundo, eso no es ni nada de broma. Y no solo dijo eso, dijo que la mano de Netanyahu y de los israelíes es tan ensangrentada que nadie quiere estrecharla. Hablamos de Arabia Saudí, el actor más importante en este proceso de normalización, porque tú puedes firmar lo que quieras con los Emiratos, cuatro gatos importantes a nivel económico, a nivel de presencia, cuéntame tú lo que quieras, pero el actor, en este caso de la famosa y ahora improbable normalización, es Arabia Saudí. O sea, si no normalizan, seguro que no vais a llegar a Irán si antes no llega a Arabia Saudí. Y esta relación en realidad ha cambiado profundamente por varias razones. Te repito, una de las razones es que, claro, nosotros, bueno, nosotros, sí, yo la verdad no mucho la televisión, pero digamos los europeos, pongo así, lo que ves los europeos en televisión a que no estén en Twitter y sigan a cuentas particulares, es una historia, pero lo que ven los árabes es Al Jazeera, y además no en inglés, en árabe, y toda una serie de canales relacionados con Al Jazeera, lo que está ocurriendo en Palestina y como lo están viviendo en la región es tremendo. A ver, es que la gente a lo mejor no se da cuenta en Europa. A ver, de verdad sí, porque hay protestas, tal, pero te hablo de dirigencia política europea. Allí veo que de verdad hay un desfase entre la dirigencia política europea y también de la Unión Europea y lo que está ocurriendo en la región. Eso es de verdad, no se dan cuenta, eso es muy grave,
O sea, aquí nos estamos jugando muchas cosas en una región que es, digamos, nuestra región, que te hablo de Unión Europea, te hablo también de España, de Italia, el Mediterráneo, quiero decir, aquí la gente está alucinada y también los iraníes, y te hablo de iraníes que no están en favor del gobierno y posiblemente ni en favor de la República Islámica, y están alucinados por lo que está ocurriendo en Palestina, porque ellos lo ven en la televisión, a diferencia de lo que ocurre a los ciudadanos europeos, a que no quieran seguir en inglés Al Jazeera, que es diferente de lo que te presenta en árabe, donde es mucho más sangriento, y esto ahora lleva un año así, los niños matados, las mujeres, esas son cosas que se van a quedar en la memoria de la región y de la gente que vive en la región, y no lo vas a limpiar con una estrecha de mano. Quiero decir, a nivel político, bueno, la política siempre es no, el ámbito de lo posible. Entonces, a nivel político vamos a ver que en un momento Arabia Saudí, evidentemente con la llegada de Trump, va a ser una cosa, pero también ayer la presencia de China, te repito, en Arabia Saudí, o sea, la presencia de China con Irán y Arabia Saudí para renovar el acuerdo, digamos, o digamos la idea de no enfrentamiento entre los dos países, es también, ahora es Arabia Saudí, también que habla Estados Unidos, pero que, porque hay que mencionar algo importante, la gente no se da cuenta, pero el tema de la región en parte es energético, ¿no? La región sigue siendo la región de donde sale más o menos el 30% de la energía a nivel global, pero hace tiempo que Estados Unidos como actor energético es independiente, a diferencia de Europa. Y los de Arabia Saudí lo saben, el mercado principal de Irán, el mercado principal, prácticamente el 90% en este momento es China. Y Arabia Saudí, lo mismo. Y en Europa la gente tiene un momento de despertarse, hablo de la dirigencia, darse cuenta que algunas cosas están cambiando y que los actores regionales relacionan a este cambio. Eso no quiere decir que Arabia Saudí no va a ser uno de los actores más cercanos a Estados Unidos, pero la relación no va a ser, digamos, unilateral, como yo creo hemos visto en el primer mandato de Trump. Te quiero preguntar por justamente eso para los no iniciados, incluso los iniciados, porque decía, hay una frase que se repite con varios padres, se habla a veces del Líbano, otras veces de Oriente Medio por extensión, que el que cree que entiende esto un poco es porque no se lo han explicado bien, ¿no? ¿Cómo se explica, Rafael, que Arabia Saudí e Irán compitan por los mercados de petróleo y compitan también militarmente en Yemen y en otros lugares por fuerzas interpuestas, por estas milicias, estas organizaciones, y a la vez lleven más de un año de una cierta o no tan cierta normalización de relaciones y cooperación? Hemos visto, como tú acabas de mencionar, encuentros bilaterales de las últimas semanas. ¿A qué responde y por qué esta ambivalencia? ¿Cómo lo podemos explicar para el espectador que no conozca eso muy bien? Arabia Saudí e Exactamente. Irán. De hecho, ese es el tema. En realidad, aquí para mí, por lo menos, alguien te repito que lleva décadas, 3 décadas en la región, el tema es este. No quiero decir que Israel y Palestina son el tema, pero por lo que tiene que ver con Palestina, digamos, esa famosa crisis palestina que de verdad ya esto hay que resolverlo, y pero no sé la solución, o sea, la solución yo la veo, pero claro, no veo el actor que propone esa solución. Estados Unidos no puede, Europa, dime tú dónde estás geopolíticamente, estoy a tu disposición. Pero Arabia Saudí e Irán sí que es importante, porque en realidad los dos actores más importantes a nivel energético, ¿m?, en la región, a nivel de grandeza del país y de población, son Arabia Saudí e Irán. Irán, bueno, 3 veces Francia, Arabia Saudí, también un país muy grande, aunque, claro, en gran parte desierto, pero físicamente grande, quiero decir, con más de 30 millones de habitantes. No es los Emiratos, donde, claro, uno cuenta 9, pero 8 son de la India, quiero decir. Los de ahí son en parte, de hecho, iraníes, quiero decir. No, Arabia Saudí es un actor importante económicamente por temas de población, por temas de grandeza del país y por temas de recursos energéticos, ¿vale? Y lo mismo Irán. Y entonces así son competidores tanto a nivel del mercado de la energía, ¿m?, y pero también en términos de potencia regional. Aunque la verdad, desde mi perspectiva, Arabia Saudí, digamos, por cuestiones de apoyo de Estados Unidos, se ha visto más grande de lo que era, frente, te repito, a un país 3 veces Francia, con una población de 90 millones de habitantes, con una burguesía muy grande, que Arabia Saudí está formando, que Irán ya lleva décadas de formación también política y con recursos energéticos, que en el caso de Irán la gente se olvida, o mejor no se dice mucho, pero hablamos de la tercera o cuarta, según digamos cuarta en términos de reservas de petróleo a nivel mundial, y primera o segunda de gas, porque no se habla nunca de eso. Pero normalmente se considera la segunda, que ya sería suficiente,
pero en realidad salió un informe de la BP cuando se firmó el acuerdo, la British Petroleum, cuando se firmó el acuerdo nuclear, que mencionó los recursos de Irán como el país con más recursos de gas hasta más de Rusia. Y en este caso se juntan, o sea, porque Irán tiene tanto el petróleo como el gas. Claro, no los puede exportar bien, no lo puede desarrollar, no puede hacer no sé qué, no sé cuánto, pero sí que están ahí y sí que, digamos, son de interés de un poco todos los actores. Este enfrentamiento se superpuso a un elemento en realidad histórico, que es el tema de la religión. Bueno, este elemento se puso demasiado bajo, digamos, el radar hace tiempo, pero es algo real, en el sentido que muchos no comprenden que en el Islam hay varias corrientes y en particular hay dos grandes corrientes políticas, sociales, de visión, un poco con lo que en el catolicismo, perdón, en el cristianismo puede corresponder a los protestantes, los católicos, pero en épocas un poquito más antiguas, digamos, respecto a cómo lo vivimos hoy nosotros en Europa. Y que pero era de mi abuela, me acuerdo siempre de mi abuela, lo cuento siempre porque es interesante para mí, una vez que estaba viendo la televisión en Italia, y salió la reina de Inglaterra, y mi abuela dijo, ah, esta es la que se opuso al Papa. Yo digo, ¿qué? ¿Qué dice mi abuela? ¿Qué está diciendo? Pero para darte, para darte una idea, bueno, aquí es un poco así, en el sentido de que hay estas dos grandes familias dentro del Islam, pero estas grandes familias tienes dos grandes centros históricos, ¿no? Que en parte también es Turquía por el tema del Imperio Otomano, pero a nivel histórico es Arabia Saudí, es donde nació el Islam con la religión. En el caso de Irán es el chismo, donde el chismo se hizo religión de Estado, repito, en el año 1502, lleva 5 siglos de religión de Estado. Y entonces las dos visiones tras la revolución islámica chocaron, en parte por cuestiones religiosas, pero también en parte por el tema que te mencionaba antes, del tercer mundismo, donde la república se oponía a la monarquía. Ya hasta hoy en día, tú me has mencionado los países que se juntaron a ese acuerdo de Abramo. Bueno, Marruecos te recuerdo que es una monarquía. Jordania te recuerdo que es una monarquía. La gente a veces se olvida de esos detalles, ¿no? Pero es más un eje de las monarquías y un eje de las repúblicas, digamos. A veces si lo cuentas así ya parece, ¿por qué no me estás hablando de religión? Porque son todas capas una tras la otra, ¿no? Religión, monarquía, república, recursos energéticos, población, voluntad de hegemonía regional, donde estas dos voluntades han chocado, pero hoy se han dado cuenta, y yo veo tanto en Irán como en Arabia Saudí, que en realidad no solo pueden, sino que deben convivir, porque si no, la región no va a encontrar ni un momento de tranquilidad. Y entonces esto explica dentro del marco de las relaciones energéticas con el actor más importante o el consumidor más importante de energía hoy a nivel de mercado global, quiero decir, que es China, que le compra el petróleo a Irán y le compra el petróleo a Arabia Saudí y a otros actores, que todo eso está en este marco donde hoy Arabia Saudí y ocurrió algo también importante que cabe mencionar. En un momento la gente se ha olvidado, pero Irán, bueno, Irán dijo que no fue ellos, fueron los Houthis de Yemen. Pero en un momento, Irán con los drones golpeó la producción, directamente la producción de petróleo de Arabia Saudí hace pocos años, llevando para 1 o 2 semanas a 50% de producción. O sea, nada de broma. Y Estados Unidos no hizo nada. Y los de Arabia Saudí se dieron cuenta que Estados Unidos no podía defenderle de Irán, ¿vale? No era Israel y además no era el marco. Entonces pensaron que no, esto ya la verdad es que hay que llevarlo de una manera diferente. Entonces todavía, digamos, se quedan dos actores problemáticos en la relación bilateral, quiero decir, pero Ujú. ambos se han dado cuenta que es un interés recíproco, aunque no se llevan muy bien, la verdad, convivir o por lo menos no chocar cada 2 por 3, porque si no esto no le va bien a ninguno de los dos. Es decir, no podemos descartar en ningún caso de que vaya a haber una alianza estratégica porque, digamos, compiten en casi todo, pero sí una cierta convivencia, una cierta voluntad de rebajar la tensión porque hay otros problemas, ¿no? Una traducción perfecta de lo que acabo de decir de forma muy larga. Bueno, y no sé cuál es el mayor problema para Arabia Saudí, porque el que podemos entender para Irán, entendiendo las sanciones y el debilitamiento de aliados que hemos mencionado ahora, o la propia posibilidad de ser atacado directamente, es claro. En el de Arabia Saudí, ¿cuál crees que es el mayor temor en este momento, digamos, con unos vínculos con Estados Unidos que parece que están a salvo, ahora con Trump quizás todavía más? ¿Cuál es el mayor temor que ha empujado a Arabia Saudí a
a recoger la mano tendida de Irán? El hecho de que aunque algunos le quieren llamar eh, Golfo Árabe, en realidad es un Golfo Pérsico, así ha sido históricamente y así se queda. En sentido que si tú miras, vas al sur de Irán, toda la parte norte del Golfo Pérsico es territorialmente Irán. Irán tiene una presencia histórica en el Golfo, los guardianes de la revolución. Arabia Saudí en realidad se defiende a través de la presencia estadounidense, Irán se defiende a través de su presencia. Y otros actores que han mencionado y que ahora se han vuelto uno de los actores más importantes regionalmente, que son los Houthis en Yemen. Nadie le daba ninguna importancia. Irán, como siempre, aprovechó de algo que no tenía nada a ver, pero te repito, nada que ver con ellos. Llegó a ayudar a alguien que nadie quería ayudar. Ahora están ahí, han tenido éxito, van bombardeando las naves que pasan ahí por delante, ahí también envían cohetes y no sé qué a Israel. Y ahí Arabia Saudí otra vez perdió a lo grande. Bin Salman, o sea, quiero decir, el heredero al trono de Arabia Saudí, pensó hacer lo que hace Israel con Palestina. Empezó a bombardear Yemen, que no te digo, y perdió prácticamente, porque no hay, puedes bombardear lo que quieras, sobre todo en Yemen, pero eso no te va, con Afganistán lo mismo, no te va a llevar a ningún sitio, y entonces no puedes poner lo que los estadounidenses llaman boots on the ground. Y cuando fue el momento de poner boots on the ground, fue un desastre total. Y ahí Arabia Saudí se dio cuenta que tanto por una parte como de la otra, de su, digamos, exportación energética que pasa a través del Golfo y a través de la otra, porque Arabia Saudí también tiene una posibilidad de enviar su producción en la otra parte, digamos, ¿vale? Pero ahí están los UTIs, entonces está un poco rodeada, digamos. Esta política que te explicaba antes, intentaba explicarte también que Irán hace con Israel, ¿no? Y que ha sido exitosa, digamos, de la perspectiva de Irán, aunque a veces tener éxito no siempre, digamos, es tener éxito, pero es lo que ha ocurrido. Y Arabia Saudí se ha dado cuenta, te repito, que en la región Irán ha sido capaz, a través de una serie de acuerdos, digamos, con actores que ahora son actores importantes a nivel regional. Y de hecho, lo fuerte en todo eso es que en realidad esto empezó con un gran error estratégico de Estados Unidos, que fue el abatimiento del régimen de Saddam Hussein, porque ahí Irán tenía una barrera, prácticamente no pasaba ni nada a través de la frontera con Irak, y Arabia Saudí se opuso profundamente a la invasión. Estados Unidos no les escuchó, bueno, liberó a los iraquíes según la perspectiva que queremos contar, y ahí fue el comienzo, digamos, de la proyección geopolítica de Irán hacia lo que, bueno, muchos periodistas no llaman Medio Oriente, Próximo Oriente, como quieras, pero en realidad empezó en manera contundente desde ahí y ha sido, digamos, un error estratégico tras el otro de Estados Unidos que de verdad los puedes, no, dime tú qué ha hecho bien a nivel estratégico, claro, tienes grandes recursos, cuando te equivocas también al final vas adelante, pero quien sale de la región se equivoca una, dos, tres, cuatro con los talibanes y tal, y dice, bueno, ya está, ya la región la manejo yo porque tú no entiendes nada. Pues sí, podemos entonces fijar en la caída de Saddam Hussein como el, pues digamos que aprovechó Irán ese camino abierto y luego una influencia muy evidente en varias capitales árabes, ¿no? Como lo que Sí, hablamos, sí, pero Damasco, ahí fue un cambio Bagdad, fundamental. Beirut, y ahí fue fundamental. Quiero ir avanzando en temas, porque son tantos temas para esta parte ya final de la segunda parte de la entrevista. Seguro que volvemos pronto, pero no quiero abusar de tu tiempo en esta tarde de jueves en Teherán, ya seguro más que otoñal. ¿Ha nevado ya, Rafael, en Teherán? En Irán sí, en Teherán no, por el tema de la ciudad, es una ciudad de 13 millones de habitantes, entonces produce calor, digamos. Entonces, Es sí, pero difícil, sí que se ve nieve en la montaña, digamos. está muy próxima, ¿no? Bueno, te quiero preguntar Sí, sí. justamente por esas calles de Teherán y por las noticias que más repercusión tienen a menudo de Irán son políticas, pero también hay una vertiente social que con mucha atención se sigue en los medios europeos. Y hemos visto hace poco las imágenes de una joven que aparecía andando semidesnuda por el campus de una universidad en Teherán. Rápidamente esa imagen nos ha remitido al caso de la joven muerta durante detención policial, en custodia policial, Mahsa Amini, en septiembre de 2022, casos que guardan una relación más o menos directa con la cuestión del velo. Parece que en ambos casos una oposición al velo, y sabemos que este es un tema muy simbólico, que ha sido el motor de un movimiento de protesta dentro y fuera del país durante casi todo el año 23,
Te quiero preguntar por esta cuestión si ha cambiado ahora con la administración de Pezeshkian, si sigue siendo un tema de alta tensión en la calle o no tanto como lo vemos, y por este caso en particular también que, como digo, ha copado titulares en todo el mundo en las últimas 2, 3 semanas. Sí, no, en realidad son cosas profundamente diferentes precisamente por el cambio importante de actitud del gobierno. Quiero decir, el caso de Massomini fue un caso contundente, digamos, que se explica por sí mismo, que tiene muchas, digamos, componentes. El caso más reciente es propaganda contra Irán. O sea, quiero decir, en el sentido que la información que tenemos, claro, como siempre en Irán, no es fácil porque tener acceso a información de primera mano es, cuando hablamos de Irán es súper complicado. Claro, y evidentemente me muevo en persa, entonces voy, pero ahí también no te creas que es fácil. Pero lo que te voy a decir es cómo la ha vivido la población. Y yo te recuerdo que estoy en una facultad de letras donde la mayoría son mujeres, tanto los estudiantes como mis compañeros de trabajo. Y esto prácticamente desde la perspectiva de no ocurrió nada, en el sentido que no tenemos mucha información, pero no se vive como un acto serio y grave, se vive como algo que, de lo que no tenemos buena información y te repito, es una cosa improbable, te digo la verdad. Porque una de las cosas que ha cambiado precisamente con el cambio de gobierno es la actitud hacia el velo. Se queda un problema importante de la República Islámica, aunque es toda una historia muy compleja, porque te digo solo algo que a lo mejor la gente no entiende, pero precisamente recientemente el gobierno, perdón, el Parlamento, todavía conservador, porque claro, el gobierno es reformista, pero el Parlamento en ese momento en Irán es conservador, por primera vez en la historia de la República Islámica aprobó una ley para el velo obligatorio. Antes no había ninguna ley, parece una locura, pero así es, el país es súper raro, no había ninguna ley que obligara a la mujer a llevar el velo, había una serie de cosas que te puedo contar, pero lleva un poco de tiempo, pero no había una ley, digamos, ¿vale? Pero sí que se imponía el velo en los lugares públicos, mucho en la administración pública, cambia mucho de público-privado, de sectores de la sociedad, de ciudad a otra ciudad, de sectores evidentemente con mayor ingresos económicos y menor ingresos económicos, también elementos, digamos, sociales profundamente importantes y económicos, pero precisamente, digamos, con la llegada del nuevo presidente, la actitud hacia el velo ha cambiado mucho, quiero decir, en el sentido que se toma de forma extremadamente mucho más relajada. Y eso se ve por las ciudades, se ve en la universidad, se ve en donde quieras. Entonces, un poco una paradoja, porque ahora sí que hay una ley, digamos, del Parlamento iraní que obliga a llevar el velo, es el momento donde efectivamente se vive de forma más relajada, digamos. Precisamente porque hay la ley, pero claro, quien actúa es el gobierno, es la policía, son muchas entidades relacionadas directamente con el gobierno. Ahí sí que el gobierno tiene una incidencia, no puede cambiar la ley porque la ley la hace el Parlamento, pero la tiene que aplicar o no aplicar, digamos, ¿no? Por eso, precisamente, el caso de esta chica que ocurrió es un poco raro por el ambiente que se vive en general en las universidades, en las grandes ciudades respecto del velo. Sí, evidentemente, de hecho, ese es el tema. Yo, te repito, vi la noticia que empezaba a circular y todavía no sabíamos nada y ya se había vuelto en un caso de los casos de las mujeres. ¿Por qué? Porque se vende como información, se vende fácil por el tema de la mujer de Irán, país terrible contra las mujeres. Las mujeres tienen un montón de problemas en Irán, cuanto quieras, pero este caso es un abuso de información, eso les voy a decir, por lo que sabemos hasta hoy. Y lo que más importante es, se ha vivido en Irán de forma profundamente diferente respecto de lo ocurrido con Massamí, donde la gente estaba verdaderamente enfadada. Dime tú qué cuál es la capa social de los conservadores, ultraconservadores, progresistas, no había nadie que no estuviese profundamente enfadado con el gobierno, con el Estado, por lo que había ocurrido a esta chica. Porque, aunque el velo, te repito, se imponía, el tema de que la policía enfermara en una calle una chica y muriera, esto nadie lo va a justificar en Irán, ni nadie intentó justificarlo y era indefendible, evidentemente. Lo que ha ocurrido con esta chica, te repito, es un poco mucho más raro. Te puedo asegurar que no hay gente desnuda que dando vuelta por Irán, además culturalmente es algo, los iraníes, según qué cosas, siguen siendo una sociedad conservadora. Por eso digo, hay que tener cuidado con el tema de los reformistas como movimiento político que quiere reformar
por eso se llama reformista, el sistema, democratizarlo según perspectivas en parte europeas, si quieres, digamos, y el tema de una sociedad que en cualquier caso, por cuestiones históricas, religiosas, tú me dirás, es una sociedad en general conservadora. Y entonces te puedo asegurar que una chica que se quita lo que se quita esa chica, en general, eso no le hace simpatía a la mayoría de la población iraní, hasta los que se oponen al velo obligatorio. Entonces son dos casos, tengo que decir, profundamente diferentes. Evidentemente, aquí el tema de los estudiantes es importante. Yo soy un profesor y te puedo decir que cuando se habla, además soy italiano, desde esa perspectiva Gramsci siempre está en mi cabeza, cuando hablamos de sociedad civil, la sociedad civil en Irán es la universidad. En Irán hay en este momento 5 millones de estudiantes universitarios, prácticamente todos los iraníes, por cuestiones que no da tiempo a explicar, eh, van a la universidad y se sacan un grado, entonces es un laboratorio social fundamental, es donde ocurren o no ocurren las cosas. Las protestas de Mahsa Amini fueron protestas sobre todo universitarias, 2 semanas los alumnos no vinieron a clase y cuando volvieron era para protestar y ahora aquí no solo no he visto protestas, sino que la gente no está enfadada y la gente lo vive más que demonio ocurrió y la verdad que no tenemos información adecuada. Entonces, otra vez, lo que habéis visto en lo que han transmitido los medios de comunicación europeos estadounidenses es un poco un mundo paralelo, te digo la verdad, en este caso. Si, digamos, el sistema político, aunque ha habido una entrada de una administración más reformista, no ha habido grandes cambios profundos, podemos atribuir a que el movimiento que empezó tras la muerte de Amini, a esa, digamos, decadencia de ese movimiento, o desarticulación o desaparición de ese movimiento de protesta, atribuirlo solamente a la intervención del Estado a través de detenciones, de represión, digamos, la intervención del Estado. ¿O hay alguna otra razón que explique que el ambiente se haya calmado espontáneamente? Al margen Eh, de la... sí, es una excelente, muy buenas preguntas, la verdad. Otra vez, el tema es, bueno, hay varios niveles de la cuestión. Primero, te puedo decir, porque eso también es una cuestión, ¿no? Ese movimiento de mujer, vida, libertad. No hay ningún movimiento mujer, vida, libertad en Irán. ¿M? Sí que, tú me dirás, guaya, ¿qué me estás contando? Sí que lo existe y se formó, aunque hay también sí que hay una crisis en Europa y en Estados Unidos. En el sentido que cuando hablamos de Irán, también hay que tomar en cuenta algo de lo que nos vamos a hablar hoy, pero es que es la diáspora. Y es importante, otra vez, alguien de lengua española lo puede entender tomando en cuenta la cuestión histórica de la diáspora cubana, ¿vale? Quiero decir, Irán tiene una diáspora importante que además es una diáspora burguesa, en gran parte, de hecho, económica, pero de gente que va con recursos y que tiene grandes éxitos. Te digo un ejemplo sencillo, los iraníes han sido en varios años la comunidad de mayor éxito en las universidades de Estados Unidos, como comunidad en términos de títulos, de niveles que llegaban. ¿Por qué? Porque la cultura es importante en Irán, pero ¿por qué la diáspora de Irán no es la diáspora magrebí que se pone en un barco ahí? Es una diáspora burguesa de recursos que desafortunadamente, pues según los días, se llevan fuera del país, ¿no? Yo conozco un caso sencillo, alguien que vendió una casa para que la hija pudiera hacer un máster en Inglaterra, dime tú, ¿no? O sea, hablamos pero de este nivel, quiero decir, ¿no? Entonces, no ha habido ningún movimiento estructurado, digamos, con jefes, con organización, que se llamara Mujer, ¿no? Vida Libre. Eso no lo ha habido. Pero sí que hay, digamos, una conciencia social muy fuerte en Irán y de oposición que se articula y desarticula en momentos críticos para el país. Por eso te digo, en este momento no lo hay, pero a lo mejor en 3 semanas ocurre algo, en 3 meses ocurre algo, y en cualquier caso te puedo asegurar que en un momento va a ocurrir algo y lo vas a ver otra vez. ¿Cómo le van a llamar? Tú me dirás, pero no se ha desarticulado porque no se había articulado, ¿vale? Por cuestiones complejas de cómo se estructura la sociedad civil en Irán, que, por ejemplo, no se estructura en sociedades, en partidos políticos y en cosas como funcionaría en Europa en sistemas diferentes. Entonces, existe la sociedad civil, existe una conciencia civil y una conciencia política muy importante. Los iraníes votan cuando quieren votar y de manera inteligente, tengo que decir, eligen cosas que les van bien a ellos en los límites que tienen. Entonces, existe, digamos, una conciencia social compartida, pero no había ningún movimiento que desarticular porque no se había articulado ningún movimiento, aunque, te repito, el tema de los jóvenes, el tema de los estudiantes,
Y el tema de las mujeres son temas, digamos, fundantes de las cuestiones, eh, digamos, con los que se enfrenta el país en su, digamos, eh, en su experiencia de la modernidad, si te lo puedo poner así. Inevitablemente pensar, hablar de estos grupos y del futuro, estamos hablando del futuro de Irán, de los próximos, el primer paso del siguiente capítulo del futuro de Irán será un inevitable, estamos hablando de un inevitable cambio en la jefatura del Estado. Con esta pregunta quiero terminar de momento, o no, sí, no, de que terminar de momento esta segunda parte de la entrevista que estamos haciendo a Rafael Maurielo. Te quiero preguntar, Rafael, por el hecho de que el jefe del Estado, hablas tú de que no gusta tampoco la expresión en el país de líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, No. que tiene ya cumplidos los 85 años, si no estoy confundido, y como digo, antes o después se estará preparando ya el camino a un sucesor. Cuéntanos, arrójanos luz, porque las cancillerías occidentales seguro que están ahora también Están ahí, con claro, la... enganchadas, ¿no? A no sé qué. Bueno, vamos por grados. Primero, el jefe de Estado, te repito, aquí hay una constitución. Y aquí hay un consejo, en Irán es el país de los consejos, se llaman shuro, ¿no? De una palabra árabe que es shura. Hay consejos para todo. Dime tú qué consejos no hay en Irán. Y hay un consejo para elegir al líder. Claro, solo en realidad hizo su trabajo una vez, porque una de las cuestiones raras, entre comillas, del jefe de Estado en Irán es que se elige a través de un consejo elegido por, digamos, voluntad popular, pero por tiempo, a tiempo indeterminado, que es un poco raro, ¿no? Porque, claro, eso, ya, de hecho, es una de las cosas sobre las que los iraníes están interrogando si reformar la constitución poniendo un límite, digamos, al cargo de jefe de Estado y se lo están pensando seriamente. En sentido que yo creo que vamos a ver hasta reformas constitucionales en los próximos años, entre comillas, si todo va bien. Si, digamos, los iraníes consiguen mejorar más que tener otra vez una revolución que no salió necesariamente como querían, más con reformas, son más reformistas que revolucionarios. ¿M? Su sistema político hacia una democracia que podemos describir, localizar y como quieras. Entonces, hay un consejo que está encargado de elegir al líder, ¿vale? De hecho, puede elegir a un miembro del mismo consejo porque es un consejo particular, porque está formado solo por los que llevan en turbante. Claro, uno podría decir clérigo, y yo no utilizo la expresión porque si no nos vemos en un marco cultural que es diferente, pero digamos que son gente que ha hecho estudios jurídicos de tradición islámica y se mujtahid. ¿Qué es un mujtahid? Es alguien que puede interpretar la ley religiosa, la sharia, si quieres, de forma independiente. Es el requisito de la constitución para ser líder. Hay que ser mujtahid, o sea, ser capaces de, digamos, evaluar el derecho islámico de forma independiente, ¿vale? Es muy importante. Y entonces los miembros de ese consejo, que se eligen a través de la población, aunque la población en particular en este tipo de elecciones no participa mucho porque digamos, no maneja bien cómo, qué demonio es ese consejo, quiénes son y cómo funciona. Además, el número de mujtahid es un poco limitado, entonces no hay esta diferencia, digamos, son números como lo tenemos en las elecciones políticas, yo que sé, regionales o nacionales. Pero es un consejo profundamente importante porque de ahí dentro posiblemente va a salir el próximo líder, aunque el consejo, si no encuentra a nadie dentro de sus miembros, puede elegir a alguien fuera del consejo, ¿vale? Lo que sabemos es que efectivamente el líder ha dado mandado al Consejo, que en realidad ya lo tiene por constitución, de preparar un listado de personas como posibles sucesoras. Y al parecer hay 3 o 4 nombres en ese listado, que no te digo súper secreto, súper más secreto de eso no existe en la República Islámica, pero no es un secreto de que efectivamente ese consejo se está preparando para esa oportunidad o esa posibilidad y que el mismo líder, digamos, la toma en consideración por tema, como dices tú, no nada, sino por el tema de la edad. Lo que ocurrió en el caso anterior es cuando se elijo a Jamenei, en realidad el líder que estaba muriendo, Khomeini, indicó, digamos, su sucesor, que en realidad en un primer momento era otra persona, un señor que se llamaba Montazeri. No nos da tiempo a entrar en esa historia, pero una historia fascinante. En un momento, el fundador de la República Islámica
Khomeini cambió de idea y cuando llegó el momento dijo Jamenei. Y el consejo lo elijo. Al final es el consejo el que elige. En este caso, ¿qué va a hacer Jamenei? No lo sabemos, ¿vale? Lo que te puedo decir yo, que me he ocupado mucho de su manera de pensar, hasta tengo un artículo otra vez sobre su visión internacional, he escuchado muchos, leído en realidad sus discursos, he escuchado muchos sus discursos. Él ha intentado en realidad, más que ponerse como líder carismático, que sí que en parte lo ha hecho, en realidad se ha puesto más como líder institucional. Entiendo que ha intentado institucionalizar. De hecho, tengo un artículo en castellano sobre eso, publicado, de hecho, por una revista muy buena de la Universidad de Sevilla, sobre el cambio de la velayat faqih, o sea, de esta teoría de quién tiene el poder y quién está legitimado al poder. Una de las mejores cosas que se han escrito, en mi opinión, y además ha salido en castellano, en inglés no lo encuentra tan bueno, por la Universidad de Sevilla. Y el tema es que yo creo que él posiblemente no va a indicar a nadie, por el tema de institucionalizar y no hacerlo personal, este cargo y hacerlo constitucional y popular, digamos. Vamos a ver qué ocurre. Pero yo creo que esta es la tendencia. Entonces, lo que ha indicado hacer él es un listado y no una persona. No pedir al Consejo que indicara una persona, sino preparar una lista de personas que el Consejo evaluará en el momento oportuno. Lo que debo decir, que con mi experiencia, lo hemos visto con el actual presidente, creo que va a ser algo más o menos rápido. Pues yo creo que, aunque será rápido según prevés el proceso de sucesión, yo creo que antes de que llegue ese momento, seguro que tenemos que volver a hablar en Frontera Abierta, Rafael, así que ya te lanzo aquí en público la invitación para la siguiente, porque seguirá Irán en el foco como lo está haciendo en las próximas semanas y meses. Nos hemos dejado en el tintero temas como el acuerdo o no nuclear y noticias que vemos en los últimos días a propósito del uranio y de las armas. Yo creo que eso lo podemos hablar en otra conversación y solo lo que quiero es darte las gracias infinitas por haber aceptado esta invitación en dos partes, esta hora y media larga de charla. Rafael Mauriello, profesor de la Universidad Alometa Botafoy de Teherán, profesor del Departamento de Literatura Persa y aparte otras muchas cosas más como especialista en las relaciones internacionales y en el sistema político de la República Islámica. Le avalan más de 20 años viviendo en el país, conocedor de los poquitos de nuestra lengua, conocedores de la literatura y de la lengua persa. Y bueno, como digo, un lujo haberte tenido en este programa. Muchísimas gracias por la relación, ha sido un gran placer, magníficas preguntas y cuando hay buenas preguntas siempre es un placer tener una conversación. Muchísimas gracias, Rafael, y hasta muy pronto. Que tengas buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.